estamos. Bueno, en medio de un problema que es de todos, ¿no? Porque la verdad, o sea, esto acá ocurrieron desórdenes la madrugada del 25, bastante importantes acá en Rivera, que se replicaron, bueno, en varios lugares, porque estuvo en Malvin, usted lo vio, en Rocha, en el Chuy. ¿Qué está pasando con esta nueva estructura después del nuevo Código Procesal Penal? ¿La policía está desprotegida? ¿Está solamente al mando del fiscal y el fiscal es el que decía cuándo sí, cuándo no se debe actuar? Bueno, creo que aquí se montan varios problemas, ¿no? Es indudable que yo le tengo un particular temor, tengo hijas que andan en torno de los 27, 28 años, que acuden a este tipo de festejos de fin de año, que se realizan sin control. Creo que en realidad se realizan para no tener control, ¿no? Para aprovechar el descontrol, ¿no? Creo que es parte de la decadencia cultural, educativa en la que estamos inmersos, ¿no? Donde este tipo de cuestiones, alguien me dirá que peco de subjetivismo, pero que responden a aquella vieja frase, festejen, uruguayos festejen, ¿no? Claro, los festejos y las fiestas sin control, sin ningún tipo de inspección, sin ningún tipo de prevención, por lo general terminan en estos caos, ¿no? Yo les digo, creo que hasta ahora hemos tenido la suerte de que no debemos lamentar vidas humanas, pero estamos muy cerca de eso. ¿Cómo se inserta todo eso en la actuación de la policía y en la actuación? Ya no hablemos de los jueces ya no pueden actuar, algo que creo que todos tenemos hasta ahora en claro, que los jueces están de brazos cruzados, no porque los jueces quieran estar de brazos cruzados, sino porque el nuevo Código de Proceso Penal los alejó de cualquier investigación o actuación criminal posible, ¿no? Y creó este monstruo llamado Fiscalía General. Hay sí una serie de quita de responsabilidades, ¿no? No es mi responsabilidad, es la tuya, no es la tuya, no es la mía, que obviamente uno percibe entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. Hay una especie de alguien diría en los términos más modernos, de doble comando, ¿no? Parece que al mando de esto hay dos personajes, uno es Pietro Bonomi y otro el fiscal general Jorge Díaz. Y ya no me estoy refiriendo a estos hechos en concreto. Lo que sí uno percibe es lo que percibe en forma general en cualquier orden de la vida, ¿no? Cuando uno cruza la ciudad de Montevideo, como me pasó a mí, de punta a punta el día 23 de diciembre y no observa ningún patrullero policial, ningún funcionario policial en la calle. Es la pérdida de la autoridad, es decir, si hay una obligación número uno que tiene el Poder Ejecutivo es la de brindar tranquilidad y orden, así lo establece la Constitución en el artículo 168 número 1. Bueno, hay una omisión total de cumplimiento de ese deber. La función policial, que es en gran parte una función preventiva, de presencia en la calle, de advertencia, traducida en términos bien claros, si te portas mal te voy a llevar preso, eso no está ocurriendo. Hay un retiro deliberado de la fuerza policial y de la calle, y eso supone que el descontrol, el que mira y observa que no hay ningún tipo de control, se siente impune y puede hacer cualquier cosa porque nadie le va a venir a decir lo que estás haciendo está mal, venía a la seccional y hablemos un poquito del tema. Eso no está ocurriendo, hay un retiro de la autoridad. También es cierto que ese retiro de la autoridad obedece a una cuestión político-partidaria, ¿no? El partido de gobierno no quiere perder votos y sabe que ejerciendo la autoridad, ejerciendo el control, ejerciendo el gobierno, por eso estamos en una situación de desgobierno, ejerciendo gobierno pierde ejerciendo ese axioma establecido en el artículo que mencionábamos de la Constitución, dando orden y tranquilidad, pierde votos. Como le pasa a cualquier gobierno, pierde votos. Y no quiere perder votos porque quiere ir a un cuarto gobierno. Entonces estamos en una situación de caos, de anomia, de anarquía, que no es casual, que es provocada, y que nos lleva a estos episodios, que por ahora no tenemos que lamentar. Yo sé que ahora hay una reedición de esas fiestas ahora para fin de año, y esperemos que no tengamos que lamentar vidas humanas, pero esto ya se viene repitiendo en la capital al menos desde hace bastante tiempo, ¿no? La pérdida de la autoridad, la pérdida de poder.
Doctor, un poco para que la gente lo entienda, porque se está repartiendo responsabilidad, depende del color del cristal con que lo miren, como pasa habitualmente. Ocurre un evento de estas características y acá va la responsabilidad por la Intendencia, porque acá, por ejemplo, en Rivera se vallaron las calles, y esto, por más que la policía pueda tomar la determinación, me imagino que la Dirección General de Tránsito debe decir si se puede o si no, porque ayer, por ejemplo, un vecino del lugar decía de que después de determinada hora, personas que venían de visita a esas viviendas, en las que estaban en esa cuadra, no se les permitió ingresar, por ejemplo. Sí, lo que me parece un disparate. Un disparate. Totalmente. Pero a la hora del desmán, la policía que estaba presente en el lugar, ¿qué hace? ¿Informa de lo que está ocurriendo a Fiscalía para que Fiscalía dé la orden de actuar o no? Probablemente sí, probablemente lo haga. En realidad la policía tiene la potestad de poder actuar. Frente a un hecho delictivo no le tiene que pedir permiso a la policía para actuar o no. Frente a un hecho flagrante, como son cualquier desmán, cualquier agresión, cualquier daño a bienes públicos, supone la actuación inmediata de la policía, porque ahí no necesita ni siquiera una orden judicial para proceder a una detención. Es decir, tiene las potestades para actuar. Lo que sucede es que con la aplicación del nuevo código se creó de alguna manera de facto, de hecho, la hipótesis de que el policía tiene que estar consultando permanentemente al fiscal. Se ha insistido por el fiscal general, por ejemplo, que tienen que actuar en equipo, tienen que actuar en forma coordinada. Entonces, por lo general, el policía, que es muchas veces temeroso de algún tipo de sanción que se le pueda aplicar, corta por el lado más fino y dice, bueno, entonces en cada actuación mía voy a consultar al fiscal. Y si el fiscal no me autoriza a intervenir, no intervengo. En muchos otros casos eso funciona como un pretexto, ¿no? Busco el amparo para que alguien no me deje participar y no participo y me quedo tranquilo porque alguien me dio de alguna manera el aval para no participar, para no intervenir. Es parte de la pérdida de la autoridad, es parte de la pérdida de la autoridad. En realidad el nuevo Código de Proceso Penal genera en muchos aspectos un amplio campo de impunidad. Yo insisto, y vengo insistiendo hace mucho, que ese abanico de impunidades que genera el nuevo Código de Proceso Penal tiene como propósito salvar la cabeza, no salvar el resto del cuerpo. Es decir, cuando se busca la impunidad, cuando la impunidad de alguna manera está diagramada, está programada, es porque algunos, entre otros los autores de este código, dijeron queremos asegurar que ningún político corrupto vaya preso nunca más de los jamases, y eso no lo vamos a ver. Pero claro, la ley es general y abstracta, y las impunidades se extienden a todo tipo de circunstancias delictivas, desde las más pequeñas hasta las más graves. Está claro de que, como usted bien decía, general y abstracto, o sea, involucra a todo el mundo y todo el mundo se siente a veces amparado. O sea, en las últimas horas se han dado situaciones, ese conflicto uno no puede entender entre fiscalía, jueces o a veces entre los propios fiscales cuando se liberan a este grupo de muchachos que habían participado del homicidio de un hincha Peñarol allá en Santa Lucía. Que también, o sea, el fiscal titular está de licencia, pero el fiscal suplente entiende que los tiene que liberar, y el juez ahora dice que, el juez que estuvo acá en Rivera, el doctor Humberto Berri, dice que la pena fue suficiente como preventiva, en fin. Esto, ojo, el ciudadano común de repente entra en un mar de confusión difícil de salir, pero digo, podemos hacerlo lo más sencillo posible. O sea, ¿para qué lado va la justicia? ¿Para el lado de la fiscalía? ¿Para el lado del juez? ¿Los fiscales van para un lado, los jueces van para el otro? ¿Cómo es? Mira, no todos tienen que ir para el mismo lado, porque partimos de la base de que debería existir independencia a nivel del Poder Judicial de los jueces, que ejercen Poder Judicial, y a nivel de los fiscales, que deberían ejercer el Ministerio Público. Lamentablemente la independencia de los fiscales fue eliminada, hoy los fiscales responden a directivas generales, y la independencia de los jueces pasó a ser un elemento decorativo, en la medida que el trabajo de los jueces pasó a ser un elemento decorativo, porque dependen de lo que digan o no digan, de lo que hagan y lo que pidan o no pidan los fiscales. Este caso es un caso muy interesante para explicar de qué se trata, para tratar de explicar al ciudadano que no tiene por qué tener los conocimientos de derecho para entender de qué se trata. Aquí lo que ocurrió fue la aplicación pura y dura del derecho.
el derecho como una ciencia. El derecho establece, como una ciencia, como un derecho establecido en la Constitución de la República, que si existe una nueva norma, una nueva ley, posterior en el tiempo, más benigna, que ofrece más beneficios, esa norma se tiene que aplicar retroactivamente a los casos anteriores a la misma. ¿Qué es lo que ocurrió? El nuevo Código del Proceso Penal estableció como tope máximo que una persona puede estar en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia de condena, a los 2 años. Esa norma que estaba prevista para los casos a partir de la vigencia del Código, por ese axioma del derecho penal establecido en la Constitución de la aplicación de la norma más benigna hacia atrás, en forma retroactiva, hizo que las personas que habían sido procesadas por el viejo Código, si no tenían una sentencia de condena en 2 años, tenían el derecho a pedir la libertad. Y eso fue lo que ocurrió. Es decir, aquí se aplicó el nuevo Código con un axioma constitucional que es el de la retroactividad de la norma penal más benigna. Se sumaron ambas cosas, se aplicó científicamente lo que el derecho establece. Lo que a mí me molesta, le digo sobremanera, es, por ejemplo, el diario El Observador hoy hablando de vericueto legal. No, esto no es vericueto legal, es la aplicación del derecho como una ciencia. Pero el diario El Observador, que tanto pidió por este nuevo código, diciendo lo injusto que había sido la prolongada preventiva de los peiranos, y poniendo el ejemplo de los peiranos, tanto que yo le llamaba el síndrome peirano, ahora se queja de la aplicación del nuevo código. Cuando era para los peiranos estaba muy bien. Cuando es para este caso concreto está muy mal. Parece que los uruguayos, muchos uruguayos, no digo la mayoría, pero algunos uruguayos, quieren tener un derecho penal de bolsillo, que cuando me sirve a mí para escapar al rigor de las penas, bárbaro. Ahora, cuando le sirve a otro para escapar al rigor de las penas, entonces está mal. No, tenemos que darnos cuenta que cuando cambiamos un código de proceso penal, como que se cambió a partir del 1 de noviembre del 2017, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener gente que sepa que se está aplicando una ciencia y no se está aplicando el regateo de una verdulería o de un almacén como ocurrió. Y ahora los responsables por el nuevo código no se pueden esconder. Los responsables por el nuevo código tienen que dar la cara. ¿Usted ha escuchado en alguna de las propuestas de los partidos políticos, de la fracción política que a usted se le ocurra, ha escuchado hablar de derogar el nuevo código de proceso penal o derogar el proceso por pacto? No, si hay algo que es muy difícil de encontrar en el sistema político es autocrítica, y acá se equivocaron todos. Por supuesto, y no se equivocaron sin saber, es decir, a veces creo que la palabra equivocar, que es una linda palabra cuando uno reconoce me equivoqué, es un buen gesto, se ha llegado en algunos casos incluso a mal usar, ¿no? Yo creo que acá no hubo equivocación, yo creo que acá hubo un propósito deliberado, perverso, que fue establecer un mecanismo para que los peiranos ningún otro peirano fuera más preso, ningún otro sendic fuera más preso, para que se entienda bien, ¿no? Para que la gente entienda bien. Y eso es lo que hemos conseguido. Ahora, al mismo tiempo que los peiranos no van a ir más presos, ni los sendic van a ir más presos, pasa que los supuestos homicidas del señor Fiorito, en el lamentable episodio de Santa Lucía, también tienen derecho a la libertad, como tienen derecho a la libertad porque está establecido en una norma legal votada por todos y levantada la mano por todos. Tanto se vituperó al viejo código, se habló tan mal del viejo código, bueno, con el viejo código esto no hubiera ocurrido. Claro. Sumamos esto al caso Sendic también y directores de ANCAP, que por ejemplo ayer estuve dialogando con el fiscal Pacheco, me dijo que estaba de vacaciones y que realmente no quería hablar mucho, pero me decía que los próximos días iba a hablar, por lo menos algo iba a tocar del tema. Él pretende que se revea el fallo final, o sea, de que fue el de digamos, absolver de culpa a los directores de ANCAP, y o sea, quiere sumar al procedimiento de Sendic a los directores, y ahí es donde empezamos, el fiscal por un lado, el juez por el otro. Sí, correcto. Yo creo que la historia aquí hay que contarla toda, ¿no? El fiscal Pacheco redujo muchísimo su pedido de procesamiento, ¿no? Dejó a algún director blanco afuera, no sabemos por qué, porque involucró sí a un director colorado y dejó afuera a un director blanco. Dejó afuera una cantidad de otros hechos que eran hechos delictivos, algunos mucho más graves que los que en definitiva se terminaron imputando. Entonces, los vaivenes que ha tenido esta causa,
los espacios de impunidad que uno descubre, porque cuando un fiscal no pide frente a determinados hechos que a mi juicio rompían los ojos que eran hechos delictuales, no pide procesamiento, está absolviendo, está sobreseyendo, está dejando afuera de persecución penal. Entonces, me parece a mí que a veces hay algunos recursos que se plantean que son más bien un saludo, ¿no? Una especie de saludo para decir, bueno, por un lado dejé una cantidad de cosas fuera, ahora voy a tratar de que no queden otras fuera, que no las dejé yo, sino que las dejó el tribunal o la dejó la juez de primera instancia. Realmente por lo que se procesó en la causa ANCAP fue por un punteo muy delimitado, ¿no? Se dejó afuera la famosa fiesta que se hizo para los Kirchner y la Cámpora, por ejemplo. Se dejaron afuera otros tantísimos hechos que no han tenido. En la causa Lur el mismo fiscal se niega a hacer una pericia, al mismo tiempo que está presentando esta casación para meter preso al señor Amaro, está dejando afuera la pericia de Alur, que supondría responsabilidades penales de unos cuantos gobernantes, ¿no? por los sobreprecios que se cobraron. En fin, hay que mirar siempre el contexto, ¿no? Las razones en las cuales se dan estos pedidos y tener memoria para recordar qué fue lo que se dejó por el camino. No, y Alur, para ir cerrando, doctor, solo el hecho aquel de que se pagó $100.000 por una factura de 100.000 pesos y que no se hizo nada al respecto, aparentemente no se podía hacer, se archivó todo ese caso, parece poco lógico. Por supuesto, nosotros tenemos que entender, los uruguayos tenemos que entender que por el voto unánime de todos los partidos políticos, propuesto por el señor presidente de la República, que ahora nos sale a decir que por culpa del nuevo código aumentaron las rapiñas y no pudo cumplir con su promesa de bajar las rapiñas. Pero por culpa de los legisladores de todos los partidos, que es así, no la han querido reconocer y no la van a reconocer, tenemos un código del proceso penal que genera corrupción, que facilita la impunidad de la corrupción. Entonces es una norma corrupta, es una norma inmoral, es una norma que sustituyó al Poder Judicial a la hora de investigar los crímenes y lo sustituyó por una agencia del gobierno. Y volvemos siempre a lo que yo insisto, nadie se investiga a sí mismo, no vamos a ver al gobierno investigándose al gobierno. No seamos tan ingenuos de creer que existe el famoso autocontrol. Doctor Enrique Viana, un placer como siempre escucharlo. Gracias por acompañar, feliz cierre de año, mejor 2019 y esperemos poder seguir contando con su presencia. Feliz año para todos ustedes y para los oyentes. Muchas gracias. Muy amable, doctor, y muy buenos días. Bien, tuvimos la palabra del ex fiscal en lo penal, el doctor Enrique Viana. La policía no necesita de la fiscalía para tener que actuar, lo dijo él, ante la convicción de que se está generando un hecho que podría terminar en determinadas consecuencias delictivas. La policía tiene que actuar, no necesita pedir al fiscal. Y bueno, vamos a seguir con este tema, ya está el inspector general Carlos Migorena, porque me llegó un mensaje, voy a leer a una persona, si no, después se me pasa, y quiero cumplir con todos